La intolerancia es, a priori, no respetar lo que vos pensás por lo que vos sos. Yo creo que hay que derogar el minuto a minuto, por lo menos en las emisiones de noticias, por lo menos. Hay algo que no traiciona nunca, que son los hechos. Vos tenés que mirar los hechos. El adjetivo va a ser vencido por el sustantivo. Yo no creo en la objetividad del periodismo, creo que la independencia del periodismo es una expresión de deseo, pero sí creo en la rigurosidad del periodista. El devenir del optimismo no existe, es un esfuerzo personal. Hola, bienvenidos. Gracias como siempre por asistir a esta clase, por compartirla. Hoy clase especial de algo que nos involucra, me involucra, clase de periodismo, con uno de los periodistas más respetados, de mayor trayectoria. No la voy a contar porque se nos va a ir el programa en eso, pero ustedes ya lo conocen. Es Luis Novarecio. Bienvenido, Luis. Gracias por invitarme, Carlos. Un placer, un honor, ¿eh? Gracias de verdad también por aceptar esta invitación. Vamos a empezar, voy a parafrasear una famosa frase, el comienzo de una novela de Vargas Llosa, refiriéndose él al Perú y yo al oficio. ¿Cuándo fue, Luis, que se jodió nuestro oficio, el periodismo? Porque vos sos más o menos mucho más joven que yo, pero... No tanto, ¿eh? Yo soy modelo 64. De una época en la que los periodistas a veces ni siquiera se firmaban las notas, ¿no? No teníamos ese protagonismo que tiene ahora gran parte de los periodistas, que la gente reconoce sobre todo. Vos entre ellos. Es difícil, voy a caer en varias generalizaciones y por eso hago la salvedad que es una generalización y debe haber muchísimas excepciones. A mí me parece que cuando la vanidad se transformó en una herramienta de trabajo cotidiana, ahí empezó a joderse nuestro oficio. Nosotros deberíamos recordar que somos apenas intermediarios calificados, intermediarios con opinión, intermediarios con puntos de vista, pero intermediarios al fin, entre un conjunto de personas que es el público y lo que queremos contar, el cuento que queremos contar. Cuando nosotros nos equiparamos al hecho de lo que queremos contar, nos consideramos tan importantes o más que el hecho, y ahí se empieza a poner complicada la cosa, ¿no? En nuestro país, así por mirarlo rápidamente, yo pienso, en los 90 el periodismo cumplió un papel fundamental, que habrá que reconocerle y rescatarle, que era hacer lo que los órganos de control no hacían. Los 90, en donde se devastaba todo lo que fuera público, todo lo que fuera... allí apareció el periodismo como una suerte fiscal. Y me parece que algunos, vamos a incluirnos, nos subimos a esa convicción de la infalibilidad, de la importancia, de la trascendencia, y todavía cuesta entender esto, y me parece que ahí se complicó la cosa. Hoy cuando uno mira los programas periodísticos, sobre todo los de la televisión, que sigue siendo el principal medio de información para el público, ve que los periodistas, en general, de los programas más reconocidos también, tienen una característica, arrancan con un editorial, sí, o arrancan con una bajada de línea, con alguna puesta en escena, como que se puso de moda eso, y no con la información. ¿Por qué crees que ocurrió eso? ¿Y cuándo? ¿A partir de cuándo? Mira, yo recuerdo los primeros editoriales que se hacían de este tipo eran Neustadt y Mariano Grondona, ¿no? Claro. ¿Te acordás en aquella época que era el mirar a cámara y plantarte y decir un tema? Pero también hay que decir que, por ejemplo, Grondona lo hacía al final, después de haber escuchado. Neustadt, si bien habría más que nada como el juego para con sus invitados discutir. Pues es que te reclaman eso, mira, te lo reclaman las mismas autoridades que producen los programas, ¿no? Dicen, tenés que abrir y fijar posición. Y a mí me parece que el mejor rescate de nuestro trabajo es escuchar, pues eventualmente hacer una bajada. Una síntesis. Una síntesis. Sí, mira, y que también no está mal que el público conozca en parte qué piensa el periodista de todo lo que escuchó, de lo que recibió, ¿no? Yo creo que probablemente sea una sutileza, pero digo, el periodista que pregunta cuenta de lo que piensa. Digamos, a mí me parece que cuando vos preguntás, estás contando lo que vos pensás, abordás de esta manera, omitís un tema, haces hincapié en el otro. Yo siempre digo lo mismo, de todas formas, creo que el periodismo escrito es el que todavía mayor rigurosidad tiene. La radio tiene algo, yo soy un periodista de radio que eventualmente escribe o hace televisión, me siento como un bicho de radio, rescata algo que es todavía la entrevista más pura y rica, que es el ida y vuelta con una línea de teléfono, y la tele está muy atravesada por el show, ¿no? Y por el protagonismo, ¿no? Esto es lo que me parece está afectando también, porque uno ve las entrevistas que se hacen en televisión y muchas veces
el invitado es muy interesante, como es tu caso, por ejemplo, y el entrevistador pareciera que no acepta su rol de segundo, de servir a que el entrevistado diga todo lo que sabe o lo que piensa. A mí me parece que el mejor entrevistador es el que más silencio guarda y el que es capaz de, incluso con el silencio, provocar que el entrevistado diga cosas. Hay ejemplos notables en la tele, que vamos a caer siempre en los mismos lugares, pero Jesús Quintero nos había enseñado a todos en El Perro Verde a callarse la boca, y el entrevistado, ante el silencio, se sentía obligado a decir algo y provocaba, me parece que declaraciones mucho más interesantes que la pregunta. Yo siento a veces que la tele está muy influenciada por Twitter, que hay en algunos sectores de la tele, de los programas llamados periodísticos, después discutamos si esos son programas periodísticos, en los 140 caracteres se imponen incluso en el modo de no dejes hablar demasiado a tu entrevistado. Yo tengo grandes amigos y productores y demás que con los que he trabajado me dice no lo dejes hablar tanto. Y digamos, esto es como un contrasentido en el objeto de nuestro oficio. A mí me parece que lo más rico es escuchar al que viene y sobre todo, a partir de la escucha, repreguntar. Esto es un defecto que encuentro muchos de nosotros. La primera pregunta la tenemos todos. El mejor periodista es el que sabe repreguntar en base a lo que está escuchando. Y se está dando también otra fórmula periodística a propósito de la televisión siempre, ¿no? Que es donde la gente en general hace referencia, que es el panelismo. Hay cantidad de programas de deportes, de espectáculos, de política, donde es un periodista y varios más periodistas. ¿Por qué se dio esta fórmula? ¿Por cuestiones de producción, cuestiones económicas o porque también el debate hace que aumente la audiencia? Las tres cosas. Primero porque por razones económicas, por razones de puesta, es muy difícil encontrar un periodista de una potencia. Yo mencionaba Grondona, Neustadt o La Nata, esas potencias de gente que puede mirar a cámara y hablar 25 minutos. Entonces, bueno, el grupo, el panelista ayuda, a veces complementa. Vos vas a algunos programas donde tenés gente que hace política internacional o hace economía, entonces esto ayuda. Y después por un malentendido concepto de debate. Yo creo que no hay debate. Digamos, de verdad que en la gran mayoría de los programas no se va a debatir. El debate para mí es sentarte con otra persona y concederle que parte de lo que va a decir puede hacer modificar lo que vos estás pensando o te va a enriquecer de alguna manera. A mí me parece que eso no se da en la tele. Yo voy simplemente para denostarte, en el mejor de los casos con un argumento y en la mayoría de los casos personalmente. O sea, me lo está diciendo Ares. Ares porque viene de la... No sé, te digo una pavada. Entonces no estoy escuchando cómo me está diciendo el agua moja. No estamos discutiendo que el agua moja, estamos discutiendo que me lo dice Ares. Entonces hay un aparente debate con muchas voces cruzadas, y en realidad lo que se trata es de una pulseada dialéctica muy vanidosa de denostar al que está enfrente tuyo. También es notable, Luis, cómo han cambiado los noticieros de la televisión, porque uno se remite a los noticieros de hace 15, 10 años, no hace tanto, que eran informativos, y hoy son casi noticieros de espectáculos, de la noticia como espectáculo. No es ni bueno ni malo lo que voy a decir, es una descripción. No hay más noticieros, salvo Canal 7, digamos, en donde hay un intento de respetar esta idea de hay contenidos de noticia internacional, del plano internacional que hay que contar, de la información nacional y de la información local, no hay más. Sin contar, para mí, la perversión, y yo milito en todos los lados y digo tenemos que hacerlo los periodistas, que el criterio editorial de los noticieros y de toda la televisión es el minuto a minuto. Yo creo que hay que derogar el minuto a minuto, por lo menos en las emisiones de noticias, por lo menos. Te habrá pasado, y a mí me pasó, mi primera experiencia cuando yo me vine de Rosario fue trabajar en un canal de noticias, y uno de los días fue la muerte de Elizabeth Taylor. Mi compañera del segmento no estaba, la periodista de espectáculo tampoco, yo hablé hora 40 sin cortes de Elizabeth Taylor, que te aseguro es bastante difícil para alguien que no sabe demasiado más que Los 7 matrimonios, Richard Burton, Los ojos violetas, Cleopatra y no mucho más. Entonces digo, como el criterio editorial no es más, que yo digo, esto tengo que contar, sino es el minuto a minuto, se ha pervertido. ¿Y digamos, cómo compito yo explicando que Macron apunta al Seguro Social de Francia con Vicky Zipolitakis saludando al Papa? Por seguro Vicky Zipolitakis va a tener más medición instantánea. Murió Macron. Y el funcionamiento del minuto a minuto, ¿cómo es en el sentido de la persona que está conduciendo? ¿Qué le indican? ¿Cortá, seguí, no está midiendo?
Mira, en los casos más violentos es échalo. A mí me ha tocado tener sentado... ¿Escuchás? Te Más dicen... vale, en la cucaracha, échalo. Última pregunta. Y, digamos, algunos son brutales y es échalo. Yo recuerdo siempre un candidato, un presidente de un club muy importante, que se sentó, no midió y me dijeron échalo a la segunda pregunta. Nosotros vamos redondeando, o sea, vos te das cuenta. Otros trabajan, otros que es muy... Yo lo hice en algún momento y logré desembarazarme por suerte, que es trabajás con la tablet, con el minuto a minuto. Que encima es una medición tan arbitraria. En Cava, en Gran Buenos Aires, en el AMBA, como se llama, hay 800 people meters, de los cuales funcionan 400. O sea, 400 people meters determinan lo que 20 millones de personas supuestamente están viendo, y es mentira. Entonces digamos, yo por suerte trabajo en un canal, que es América, en donde de verdad hay muchísima idea de hagamos un buen producto y no te fijes tanto por el número. El dueño del canal te lo dice, no me importa el número, hace un programa como la gente. Pero si no, pero aparte hay ha calado tanto. Hoy los chicos de 20, 25 años en la redacción, cuando teníamos 20, 25 años, nosotros veníamos a cambiar el mundo y a explicarle a todos lo que no entendía, porque uno era tan petulante, tan soberbio. Este tipo no entiende. Hace 40 años que trabaja en la tele, no entiende nada. Después nos enteramos que sí, y gracias a Dios adquirimos la experiencia. Hoy los chicos de 20, 25 años no tienen más norte que la pantalla en el minuto a minuto. Ares midió. Sí, pues ¿sabés qué pasa? Ares no puede hablar de las emisiones de gas, no importa, pero midió. Es muy perverso lo que pasa. Claro, porque además el minuto a minuto determina, digamos, que la audiencia te está diciendo qué es lo que tenés que hacer y decir. Digamos, cuando nosotros éramos jóvenes y periodistas nos formábamos, resultaba que éramos críticos del poder, de cualquier poder, buscábamos información en ese poder para transmitir a una audiencia que esperaba que los periodistas le informaran. Ahora pareciera ser que es la audiencia la que determina qué es lo que vos tenés que hacer, ¿no? Y con ese recorte tan arbitrario que yo te digo, digamos, no es una muestra verosímil. Ni siquiera se sabe si esto es una audiencia de lo que ese colectivo espantoso que usamos los periodistas, que es la gente está reclamándote. El punto es cuando ese es tu único norte. Yo entiendo que es una regla del mercado, que vos no podés hacer un programa para vos. Pero solo cuando es tu único norte es el fin del criterio. Pero cuando se retroalimenta eso, ¿no? Porque, en definitiva, si vos ves en los portales de noticias que la noticia más leída es si tal sale con tal, o si la relación o lo que pasó ayer en el programa Bailando por un Sueño, no sé. Si ves que pareciera ser que la gente demanda eso, entonces se le ofrece más de eso. Claro. ¿Y en qué va a terminar esa carrera? En que todos los periodistas haciendo chismes. Yo te digo que, mira, yo tengo como una cierta esperanza de los cambios. O sea, me parece que fíjate que ahora la tele está pegando la vuelta a programas de hablar. Vamos, hay muchas experiencias. Algunos con más éxito, otros con menos éxito. Pero me parece que también es cíclico esto. La idea del grito y del debate y de los 140 caracteres me parece que agotó en un momento. Entonces se vuelve a la idea del mano. Ahora hay mucho mano a mano en la tele, ha vuelto, que yo celebro. Hay mucha charla de 5 o 6 personas que no discuten, sino que se escuchan. Nosotros tratamos de hacerlo. Claro, vos tenés un programa, debo decir, que funciona de ese modo. Esa es la idea. Digamos, mira, una vez vino Martín Lustó a Debo y me dijo, vos es que me molestaba un montón tu programa, porque vos elogiabas o sea, tratabas bien a la gente y los elogiabas. Yo decía, pero este tipo, aparte de ese elogio, y después entendí que era la idea de juntar a un grupo de 6 personas con las que vos podés compartir o no, pero que de base les rescatás algo que están haciendo y a partir de ahí permitir hablar con ellos de distintos temas. Y es un poco esta la idea. Yo no coincido necesariamente con... Ha venido Diana Conti y ha venido, qué sé yo, Felipe Solá, sentaron juntos y nunca se levantaron el tono de voz, pero para mí fue un intercambio el más rico que escuché entre los dos en mucho tiempo, desde el disenso más absoluto. O un actor con el jefe de gobierno de la ciudad o el jefe de gabinete. Pensé que eso es un poco... Bueno, Andy lo está haciendo, Andy Kuznetsov, lo hace Matías Martín. Me parece que la tele vuelve a la idea de hablar.
se informa el ciudadano Luis Novarecio? Bueno, yo soy medio extraño, o sea, porque a mí me gusta leer todo lo que puedo. Yo tengo un sistema, soy metódico porque me levanto muy temprano a la mañana y tengo que hacerlo como un método. Trato de leer todos los portales a las 4 de la mañana, no tengo el papel todavía, después voy al papel. Para mí el papel sigue siendo un placer de aquellos, yo marco el diario, recorto, etcétera, etcétera. Soy muy curioso de lo que pasa en los otros. Primero, en nuestro país hago siempre la misma recorrida. El 1 de Mendoza, el litoral de Santa Fe, la capital de Rosario. O sea, veo a ver qué pasa en el resto del país. Y por afuera hay unos diarios que me generan, o portales que me generan como atractivo. El País de Madrid, leo La República de Italia, veo lo que pasa en Le Monde. Entonces trato, en ese sentido, mucho. Y después sigo, hay periodistas a los que escucho, los que me interesa saber para saber por dónde va su recorte editorial, porque aprendo. Digamos. Hay mucha gente a la que admiro y que me parece que me ayuda a pensar a temas que yo no veo. Te hacía esta pregunta porque en general el público hoy desconfía mucho de los periodistas que ve por televisión, desconfía mucho de los medios, se incorporó, a propósito de las redes sociales, se incorporó a la opinión sobre la opinión de los medios. Entonces, el cruce hace que todo el mundo descrea, y si leíste algo en un medio te dicen sí, pero ese medio responde a... Sí. ¿Cómo aclararle al público quiénes son, en quién confiar, o en quién confías vos particularmente? Mira, yo creo que en lo personal, por ejemplo, yo ya no leo más, no me obsesiono más con redes sociales. Antes me buscaban en la lupita de Twitter para ver qué opinaban de mí y encontré que eso era un juego sádico o masoquista en todo caso, ¿no? No leo más los comentarios que hay en las... Yo publico en Infobae, no leo más los comentarios, porque me parece que hay como... No está bueno. Vos pones tu cara y tu nombre y firmás todos los días, que el huevito que dice, o la persona que dice, el groncho de Lomas te diga cualquier barbaridad. Pensé que en el fondo se aclara, que el lector o el televidente atento se da cuenta cuando vos estás opinando de verdad o cuando estás haciéndolo por un interés. Y mucho más, me parece que nosotros tenemos como un ojo muy clínico y vos te das cuenta cuando decís, epa, está escribiendo no porque lo piense, sino porque está laburando para. Pero es un ejercicio de todos los días, de mirar. ¿Y por qué crees que la gente dejó de confiar en los medios? Porque, digamos, aquello de lo dijo la radio, lo dice el diario, hoy no es así. Hoy, al contrario, hay desconfianza según qué radio, sí, según qué periodista, según qué diario. Bueno, primero fue un ejercicio que no estaba mal, digamos, de ser los fiscales. ¿Vos te acordás que en los 90 en las encuestas de credibilidad estaba primero la Iglesia Católica y después los periodistas? Hoy los periodistas estamos bien por debajo. Entonces, estuvo bien que hubiese la Iglesia Católica también, supongo. Sí, sigue estando por ahí la escuela pública o la universidad. Digo, pero me parece que está bien que hubiese habido una suerte de crítica, de decir, a ver, ¿quién sos, para quién trabajás, etcétera, etcétera? Bueno, creo que el kirchnerismo hábilmente primero lo planteó como una discusión con Clarín y luego definitivamente como un modo de construcción de poder. O sea, hubo ahí un ejercicio deliberado de división. Sí, totalmente. Ante la imposibilidad del elogio incondicional por convicción o por interés, bueno, entonces pongamos en crisis al que me está criticando. Yo creo que de verdad que la peor herencia que nos ha tocado en los últimos 12 años, yo sí creo en la herencia de los últimos 12 años, la intolerancia como valor. Vos puedes ser intransigente. Digamos, creo que uno es intransigente en 4 o 5 cosas en la vida. Hablando de lo público, en el Estado de Derecho, en los derechos humanos para todo el mundo, la igualdad de la ley, 4 o 5 principios. Pero no puedes ser intolerante. La intolerancia es a priori no respetar lo que vos pensás por lo que vos sos. Y creo que eso, digamos, hay como una convicción de estar re bueno ser intolerante. Entonces, o sea, es la contradicción de nuestro oficio, ¿no? Pero bueno, masivamente se instaló esto. Lo dice la Nata, labura para Clarín. Lo dice Víctor Hugo, trabaja para el gobierno. Lo dice Novarecio, trabaja para Massa porque trabaja en América. Entonces, esta cosa que es bien sencilla, los dogmatismos tienen una sola ventaja. Son muy sencillos de entender. Es en mi contra conmigo. Entonces, te obliga a no pensar, o sea, te facilita no pensar como esfuerzo intelectual. Entonces, bueno, creo que de ahí tiene mucho que ver. Sí, además debemos recordar que atravesamos cosas como oficio de periodista o como periodistas, cosas increíbles que ahora que han quedado olvidadas o no,
pero que en el tiempo decís, bueno, en una época había afiches con caras de periodistas a los que prácticamente se provocaba al público para que fuera a atentar contra ellos o se los amenazaba. Hubo carteles en Plaza de Mayo que se los hacía llevar a chicos a escupir a los periodistas, ¿no? Y programas de televisión financiados por el Estado en los cuales se acusaba a todos los medios críticos. Bueno, 678 era eso. Claro, a eso me refería. Digamos, yo me acuerdo en Plaza de Mayo los carteles y recuerdo la imagen de Magdalena, periodista por la que yo tengo un afecto y una admiración muy particular, la que se llevaban a chicos a escupir. Y nunca fue condenado, nunca fue repudiado por el gobierno, por el gobierno entendido como el Estado, o sea, como el que debe respetar las libertades de expresión. Sí, 678 fue un lugar de escrache, sobre pretexto de que como había tantos medios contrarios al gobierno, desde el Estado se hacía una cosa macartista, una cosa infame. Claro, sí, y además desde el Estado, ¿no? Claro. Con lo cual se agravaba la situación. Y se inventó lo del periodismo militante, que era una contradicción en sí mismo, ¿no? Otra vez. Porque, en esa época, hablar de militancia desde el periodismo no tiene ninguna militancia, naturalmente. Sí. Y aparte el periodismo... O no debería tenerla. Como oficio es la incomodidad del poder, de turno. O sea, digamos, vos tratás de este concepto de mostrar aquello que no quiere mostrarse desde los sectores de poder, hace que vos no puedas militar. A mí me parece que es respetable si alguien quiere militar públicamente sobre esto. Dejás de ser periodista, pasás a ser propagandista. Digamos, aparte, a mí me da mucha risa cuando dice el periodismo buenas noticias. Mira, el periodismo buenas noticias es el vocero del presidente, el vocero de la gobernadora, el vocero del jefe de gobierno que cuenta lo bueno. Bueno, eso es otra cosa, pero el periodismo camina por otro carril. Se ha perdido un poco el sentido de por qué hacemos y para quién hacemos lo que hacemos, ¿no? Sí. Ese sería el sentido último. Somos representantes de personas que esperan nuestro servicio. Sí, es un servicio. Es un servicio. Digo, eso se ha trastocado. Sí, ¿no? sí, es un servicio y sobre todo la intermediación, no sé si es exactamente la palabra, pero somos un gran vehículo, un gran canal, no somos somos menos importantes que lo que vamos a contar. Entonces, cuando la vanidad hace que vos te sientas más importante que lo vas a contar, y ahí complicás. Y además, cuando uno piensa en el servicio a los que menos tienen, a los que menos voz tienen, a los que menos posibilidad de expresión tienen, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y a los que menos tienen posibilidad de acceder a determinadas cuestiones. Hay temas que, mira, yo tenía un maestro que me decía, esto es muy importante. Bueno, buscar el taparrabo de lo interesante. Es tu obligación que una cosa que es importante nosotros lo podamos contar de manera interesante. Porque para eso estamos nosotros, para que algo que probablemente no sea el divorcio tenga el taparrabos de lo interesante, pero que podamos contar aquello que nosotros creemos que vale la pena. Y además, en los últimos años, sobre todo en el oficio nuestro, se han puesto de moda lo que se llaman las operaciones. Contémosle al público, ¿existen las operaciones? ¿En qué consisten las operaciones? Bueno, mira, la operación es instalar una historia que no tiene demasiado asidero como una verdad, o por lo menos como una gran duda que interpela otra verdad. Yo digo, bueno, Carlos Ares está por comprarse el canal de la ciudad con dinero que viene de... Entonces, no hay ningún motivo. ¿Cuál es la operación? Probablemente molestar al gobierno de la ciudad que estaría por vender y privatizar el canal, movilizar a los... Esto funciona todo el tiempo. Hay montones de operaciones montadas sobre una semiverdad o una apariencia de verdad o directamente una mentira. Ahí me parece que está la definición. Es contar una historia con una aparente verdad, con una semiverdad, con una mentira, con un efecto espurio, definitivamente. Bueno, y ahí es donde aparece del otro lado el público diciendo, bueno, entonces, ¿cómo sé yo qué es una operación y qué no es una operación? Mira, hay algunos testeos sencillos, que es mirar la trayectoria, mirar la línea, quién lo cuenta, o sea, tener memoria de quién y se nota. Y segundo, empezar a hacer algo que es esto, a bajarte de la grieta y empezar a mirar
qué es lo que se está contando, no quién lo está contando. Digamos, si vos me decís, mira, Ares se va a comprar el canal de Acción, no es un disparate, tendría que haber pasado por la legislatura, si hay un canal público. Entonces digo, lo desarmás rápidamente. Es verdad que hay muchas otras que son mucho más sutiles y mucho más difíciles, ¿no? Claro, y además hay intereses detrás que el público no conoce, quién paga esas operaciones y para qué se pagan. Con lo cual estamos diciendo que hay periodistas que cobran por hacer esas operaciones. Obviamente, directa o indirectamente, sí. Que son mercenarios. Sin la menor duda. Bueno, entonces todo eso que ensucia nuestro oficio, que lo mezcla con intereses espurios, ¿de qué modo puede llegar a limpiarse? En el sentido de que a la larga el público sigue necesitando de la información. Es básica para la construcción de un sistema democrático. Yo no sé si hoy me levanté naif o qué sé yo qué, pero ¿no sentís que se está corrigiendo, que se está de a poco ubicando en su lugar? Que hay algunos que podrán tener audiencia o podrán ser, pero que claramente se los mira como showman o showwoman y no como informadores. Que a la hora de buscar la información me parece que hay más sutileza. Aparte no funciona, muchas operaciones no funcionan, mirado con los resultados. ¿Y no está ocurriendo también que la gente solo escucha a aquellos que le dicen lo que la gente quiere escuchar? Bueno, eso sí. Bueno, ese es el dogma, ¿no? Ese es el talibanismo de la grieta, la cosa de el no pensar del dogmatismo. Sí, hay gente que quiere escuchar Cristina Chorra que vaya presa y hay otro sector que quiere escuchar Macri Gato que vaya preso. Digamos, eso es más, con el respeto por las religiones, no vamos a decir religioso, es el fundamentalismo que se retroalimenta, sí. ¿Existe el periodismo independiente? Tengo que contestar que no, o sea, de la misma manera que no existe. Por suerte se ha superado la noción de la objetividad del periodismo, esta cosa del periodismo independiente. ¿De qué sería la pregunta? O sea, hoy el capitalismo ha triunfado. Quiero dar esta noticia, que es casi una primicia que voy a dar en este momento. El capitalismo ha triunfado y los medios están dentro del sistema capitalista y las empresas son empresas privadas. Obviamente que no. Digamos, vos podés decir, yo tengo un blog en el que escribo, bueno, probablemente, pero bueno, en todo caso no soy independiente absolutamente, porque dependo de la web, y etcétera, etcétera, pero como concepto idílico el de la facultad, cuando íbamos a la facultad en primer año, que no. No existe, pero sí hay periodistas que son considerados por el público independientes. ¿Cómo se logra eso? ¿Tiene que ver con la trayectoria? ¿Tiene que ver con la fama que adquiere el periodista por su notoriedad en la televisión o por el programa que hace que tiene mayor audiencia? Mira, no sé, a mí me parece que vos podés trabajar dentro de este sistema al que yo planteaba siendo, ahora sí, intransigente con 3 o 4 valores. Y esto te da un lugar de independencia. Si vos sos coherente en algunas cuestiones y sabés que a medida que mayor notoriedad vas teniendo, mayor grado de decir sin ningún tipo de miramientos de lo que en donde vos estás, te hace más independiente. No sé, uno pone ejemplos todos los días. Yo la quiero mucho, la vi acá en un programa, digo, María O'Donnell. ¿Quién puede dudar de que María es una mina que dice lo que piensa, que fundamenta lo que opina? Digo, a mí me parece que se transforma en una persona independiente. Y digo, así como tantísimos otros, ¿no? El problema es cuando vos decís, trabajás diciendo hoy blanco y cientos, y mañana negro sin beneficio inventario. Entonces, la fama no sé si te da, la notoriedad, el rating no sé si te da pátina de independiente. Te da eso, notoriedad y fama. Bueno, pero en tu caso, vos por tu trayectoria, sí, vos alcanzaste la notoriedad ya después de muchos años de trabajo en Rosario, sí, en la radio y demás, y te ha dado, si uno hiciera una consulta, seguramente da un alto índice de credibilidad, de confianza, de algo que vos te has ganado. Puede ser. A mí me parece que es una gran ventaja que yo de viejo me hice notorio en la capital federal. Yo tengo 53, trabajos de los 22. Acá en la capital este es mi sexto año, hace 5 años y medio estoy acá. Entonces, la notoriedad acá me vino de grande, no me vino de más joven, que me parece que es una ventaja, porque ya
hay cosas que vos tenés más o menos claras, tenés experiencia y demás. Yo creo que incluso para el que opina de manera diametralmente a mí, hay como un respeto porque dice, piensa eso. O sea, tiene claro, estoy en desacuerdo, pero piensa eso. Es un tipo que cree ideológicamente lo que está diciendo. ¿Y le crees a los periodistas que fueron muy críticos en la época anterior y ahora, para que no se los tilde de muy complacientes, siempre aclaran que también necesitan aclarar que también son críticos del actual gobierno? Esa es una batalla cultural que ganó el kirchnerismo. Esta cosa de que me pasa a mí, yo me hago todo el tiempo la autocrítica. Yo estoy criticando a Macri por el digamos, Macri, yo estaba haciendo Animales Sueltos cuando Macri emite el decreto de nombramiento de los 2 jueces de la Corte en comisión. Me parece una aberración jurídica, una aberración institucional. Me parecía que iba en contra de, digamos, lo hubiera hecho Cristina, hubiésemos dicho barbaridad. Y dije barbaridades ese día. Y después me sentí en la obligación de decir, pero mirá que Cristina, un disparate esto, o sea. En su momento se dijo lo que se dijo de Cristina, quiso tirar a un juez por la ventana como Fay, que nombró jueces que eran vergonzosos en lo jurídico y peor en la independencia. Bueno, tenemos que desembarazarnos un poco de esto, pues si no es la historia. ¿Ves? Lo critica Macri porque labura para el kirchnerismo. Lo siento, eso es una cuestión que te tenés que bancar como consecuencia del oficio. Claro. Y cuando vos ves periodistas o escuchás periodistas notables, los más destacados, digamos, Lanata, Víctor Hugo Morales, Fantino, Silvestre o Bonelli, no sé, cantidad de periodistas que la gente reconoce inmediatamente. Vos, como espectador, ¿con qué oído escuchás, con qué mirada ves a esos periodistas? Mira, algunos de los que vos nombraste no los escucho como periodista. Los escucho como opinadores intransigentes de un prejuicio. Vamos, yo tengo una admiración intelectual por Víctor Hugo notable, pues lo escuché desde muchísimo tiempo y me parece un tipo fenomenal. No me parece que ejerza el periodismo hoy día. Me parece que ejerce la opinión desde el rencor. Con Lanata me pasa algo semejante. Lanata probablemente el tipo más creativo que yo he visto trabajando. Pero me parece que también su enojo y su rencor lo transforman en un opinador bien parcial de una realidad, y lo escucho de esa manera. O sea, yo no espero que Víctor Hugo pueda hacer una crítica a José López. Yo ya sé que esto no va a pasar, pero bueno, me interesa saber qué opina el kirchnerismo dogmáticamente puro y lo expresa Víctor Hugo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, pero cuando dan información, ¿le crees absolutamente a la información dada por eso, digamos, o es una información sesgada siempre? Casi siempre siento que hay una actitud sesgada. O sea, hay hechos que son incontrovertibles. Los bolsos de López existieron. Después viene, porque ¿cuál es el cuento de los bolsos de López mirados del kirchnerismo? Los bolsos de López existieron, pero le mandaron la operación porque le avisaron a López que lo iba a detener la policía, entonces la CIDE lo siguió y tiró los bolsos. Entonces, esa última parte, la verdad que me parece curiosamente creativa. ¿Había bolso o no había bolso? Hay algo que, bueno, Walsh lo decía todo el tiempo, hay algo que no traiciona nunca, que son los hechos. Y vos tenés que mirar los hechos. Claro, lo que pasa es que esos hechos están intermediados por periodistas y por medios, y hoy pareciera ser que no hay dónde elegir, dónde mirar. Tenés que hacer una combinación de programas, de periodistas, de todos, para encontrar una síntesis. Y para eso tenés que hacer algo que yo dije, que insistí antes, que es más trabajoso y más, que es pensar. Vamos, o sea, es hacer discernir, razonar, comparar, cuestionar. Entonces, esto es mucho más incómodo que dogmatizar. Lo cuenta Víctor Hugo, no le creo. Lo cuenta Lanata, lo creo. O viceversa. Es muchísimo más cómodo que decir, no, para un poco. A ver, sentémonos. Por estas horas hemos pasado un episodio como el caso de Maldonado, de los mapuches, bueno, es un gran esfuerzo. Página 12 dijo, es el primer desaparecido en democracia de la época Macri. Clarín dijo, es una resistencia a la autoridad y quieren crear una república mapuche. Entre medio de eso hay hechos. Y vos tenés que ceñirte a los hechos y empezar a pensarlo. Claro, y también se ha recordado que José López es el desaparecido del que nunca nadie recuerda. Que nunca más se reclamó y que sobre el que nunca se escuchó. Ahora, ¿es el periodismo el que ha contribuido a la grieta
o el periodismo que tenemos es el resultado de la grieta? La grieta fue instalada deliberadamente por el poder político de ese momento. Yo creo que los ejemplos, definitivamente, y la estructura del Estado como poder es voraz en este sentido, que sí mismo instaló la grieta. Ahora, cito a Carlos Rothenberg, muchos sostuvieron la grieta porque es un gran negocio. Para muchos es un negocio estar en la grieta. A mí me parece, yo no sé, quiero escribir, siempre digo un ensayo, pero no me da el cuero, que es el elogio de la tibieza. Digamos, ¿desde cuándo la calentura, el estar furioso a favor de una cosa es el mejor modo de pensar? Uno no piensa en estas circunstancias. La tibieza, la moderación, el escuchar es el mejor modo. Pero muchos periodistas hoy siguen creyendo, les va muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, habrá que... También tengo una decisión, no quiero decir ética, pues suena muy pomposo, pero una decisión personal. ¿Vos preferís que te vaya bien, aún en contra de lo que pensás, o te la bancás y a largo plazo crees que vas a cosechar algo más interesante? Yo me inclino por la segunda. Claro, lo que siempre como estamos midiendo minuto a minuto, claro, pareciera ser que no hay largo plazo para el periodismo, que el periodismo va a ir al golpe de oleaje, es decir, ahora rinde esto, rinde el ponerse furioso, el debate, el panelismo y el buscar, ahora hasta han aparecido programas de deportes que imitan a programas como Intratables, donde se pelean casi a muerte por equipos de fútbol y cada uno representa un equipo y demás. Todo eso parece que rinde. ¿Vos tenés la impresión de que eso en algún momento se agota y aparece otro tipo de periodismo? Mira, yo creo que el adjetivo, una linda frase, el adjetivo va a ser vencido por el sustantivo. O sea, a mí me parece que los adjetivos garpan a muy corto plazo, pero los sustantivos van a... Quiero decir, nosotros somos un periodista muy adjetivado. Todo el tiempo es tremenda declaración. Declaración, después veo yo si es tremenda o no es tremenda. Me parece que en algún momento el sustantivo le va a ganar al adjetivo. Pero de todos modos también podría representar todo esto de lo que estamos hablando de algo más profundo, de un cambio cultural enorme, porque no es que se da en la grieta argentina. Es un fenómeno que se da, lo tiene en Estados Unidos, Trump contra los medios, claro. Se da en Europa, en los grandes medios, tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Tal vez estemos asistiendo a un cambio cultural más profundo que la propia grieta y que no sabemos dónde va a ir a parar. Es que uno no sabe, digamos, nunca te imaginaste vos que las redes sociales iban a, por ejemplo, abolir el concepto de primicia. A mí me gusta decir, entonces, murió. ¿Quién puede decir que es el que contó por primera vez un tema? Damián Pachter, con 140 caracteres, contó la muerte de Alberto Nisman antes que Clarín, Nación, Página y ese 5, América y todos juntos. Bueno, me parece que ese shock generó esto. Ahora me parece que vendrá un momento de reacomodamiento. De todos modos, la intervención de las redes sociales, de la gente opinando, de la gente informando, de la gente retransmitiendo, como ha pasado, me acuerdo en la época de cuando a Cabandier le quisieron hacer una multa y una persona que tomó con el teléfono fue noticia nacional, y así ha pasado en muchos casos. La intervención del público en ese sentido modifica radicalmente el oficio del periodista también. Sí, ¿no? Como fuente también incluso, como fuente de información, como lugar de opinión. Ha habido temas que se impusieron por las redes, que de otra manera no se... Bueno, pongamos el ejemplo más clásico que se estudia en los libros, que es Atocha, el atentado en España. Fue convocado, ni siquiera por redes, fue por SMS, todavía no había tantas redes, pero por mensaje de texto se convocó a una de las concentraciones más importantes que terminó con el gobierno del Partido Popular. Bueno, y de hecho aquí también no hemos asistido a concentraciones convocadas por las redes. La del 2 de abril, aquel sí. Y ese es un intercambio, una influencia permanente con el periodista, porque en el futuro uno piensa, decir, bueno, las redes están muy bien, pero ¿cómo sabe uno que alguien que publica en una red un tuit que esa información es veraz? Es ahí donde aparece el periodista que debería dar con su trabajo, con su investigación, con su esfuerzo y con su consulta a distintas fuentes, podría confirmar o no una noticia, ¿no? Mira, yo no creo en la objetividad del periodismo, creo que la independencia del periodismo es una expresión de deseo, pero sí creo en la rigurosidad del periodista. Y la rigurosidad es volver a lo que aprendimos en los manuales en la facultad, el chequeo de las fuentes independientes, la vuelta a las preguntas, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Vamos, eso no, gracias a Dios no ha quedado abolido. Y eso hace la diferencia. Cuando vos ves publicado
Por más que sea en un medio que tiene posesión, pero firmado por alguien. Pues, sí, este tipo es un tipo serio. Este tipo si lo firma y si lo escribe es porque lo buscó. Bueno, eso es un modo. Uno de los fenómenos alentadores de nuestro oficio ha sido la revelación del periodismo de investigación, ¿no? Que han aparecido varios periodistas, Wiñaski, Alconada Mon, periodistas de investigación, que demoran mucho tiempo con su trabajo hasta confirmar fuentes, han revelado episodios de corrupción, episodios verdaderamente que en otra época no se hubieran descubierto. Pero ese periodismo de investigación, que es una novedad, digamos, alentadora, insisto, necesita de quien lo financie. ¿Quién va a financiar el periodismo de investigación? O en definitiva, todo periodismo de investigación. Debería serlo, ¿no? Todo periodismo debería ser de investigación, aún en un hecho pequeño. Pero ¿quién va a financiar si estamos asistiendo a la caída de los grandes medios, a que los diarios se venden cada vez menos, a que el desarrollo de Internet hace que nadie pague por la información? Es muy difícil. La verdad que es un panorama oscuro sobre este tema. Yo espero que, ya, digamos, teniendo en cuenta que los medios gráficos están en crisis, que los sitios web, como vos decís, apropian sin ningún tipo de pago de derecho de autor, se genere también una convicción en los empresarios, en los dueños de los medios, de que hay que proteger a este tipo de investigaciones. No sé si es muy también naif de vuelta, pero si no, estamos complicados en serio. Sí. Y a propósito también de algo que ocurrió últimamente con unas mediciones que se hicieron en los noticieros, en lo que se llaman los noticieros, y en los canales de noticias, el 17% de la información que se da es de política y el 19% de noticias policiales. Con lo cual hay un evidente intento de sobresaltar, de impactar, la noticia policial se prolonga durante todo el día. ¿Esto es consecuencia de qué? ¿De la búsqueda desesperada de audiencia o de una necesidad que tiene el público de algo morboso que está...? Las dos cosas, Carlos. Yo creo que por un lado hay una crisis en la seguridad notable. Vamos a ver, me parece que el acceso a la información de inseguridad, digo, el fenómeno ni una menos no es casual, o sea, no fue un fenómeno impuesto por los medios, era la muerte de una mujer cada 22 horas o cada 23 horas. Por otro lado, también es cierto que rinde, esta palabra, este verbo que se usa en la tele, que es que rinde en los números. A mí me parece que en todo caso no es preocupante que haya tanta información policial, sino que haya la desaparición de otro tipo de información. Por ejemplo, no existe información internacional. La televisión argentina es de una actitud aldeana inexplicable. Pero no importa como si fuéramos ajenos. No nos importa nada como editores de los medios de comunicación lo que pasa en el mundo. Y eso me parece muy preocupante. Y ahora me interesa en parte también, ¿cómo nació tu vocación periodística? Yo tenía totalmente claro que quería hacer esto. Desde siempre a mí me interesaba ser periodista de radio. O sea, yo soy ¿Y recordás por qué? A mí en casa se leyó, yo soy hijo de inmigrantes, en mi casa uno de los modos de aprender el idioma castellano es que mi abuelo les enseñó a mis padres que había que comprar un diario cada uno distinto para que después contar las noticias. O sea, en mi casa el diario era una cosa de todos los días. Y la radio. La radio fue una compañía para mí desde mi infancia y desde mi adolescencia. Era totalmente claro que quería hacer esto. Sucedió que cuando terminé la escuela secundaria, pleno proceso, en Rosario, la Facultad de Comunicación había sido primero degradada de escuela y luego cerrada por los militares junto con música. Músicos y periodistas eran sospechosos para los militares. Entonces miré y dije, ¿qué cosa me disgusta? No había como Aitea, yo tengo 53, no había tantas escuelas, había que venirse a La Plata a estudiar. Y no nos daba el cuero, así que yo dije, serás lo que deba hacer y si no serás abogado. Pero sí, claramente hice todo lo que se hace, periódico en la escuela, periódico, robarle el grabador geloso a mi viejo, que tengo, ir a tocar la puerta de todas las radios, hice hasta un programa de básquet cuando era pibe, con tal de trabajar en la radio. ¿Y quiénes eran tus referentes? Los locales y los de acá. O sea, los locales allá había referentes en Rosario notables.
terminó siendo mi amigo, pero Nacho Zuliani, que era el dueño de la primera mañana de la radio, era un referente. Bueno, Evaristo Monti, para los que conocen Rosario, era un tipo que amado y odiado, pero muy importante. Y después yo empecé a escuchar, bueno, a Magdalena la escuchaba desde entonces, cuando estaba en Continental y ella denunciaba a los Falcón Verde. Y después gente que hacía radio como, que decía, que estos tipos son geniales, Carrizo, Larrea, ¿viste? Esa cosa decía, esto es la radio. O sea, vos decías, esta gente sabía hacerlo. Y después con el paso del tiempo empezaba, bueno, La Nata me deslumbró cuando lo empecé a leer en página. Siempre los que escribían me parecían mejores que los que hacían radio. Me parecían como que eran tipos más serios, ¿no? Pero muchos. Y después uno arma un Frankenstein. Le afanás a cómo opina, cómo pregunta, otro cómo cierra el comentario. Eso sí. Bueno, de hecho, escribir es un poquito más complicado, ¿no? Porque además el lector te puede volver atrás. Vos estás hablando en la radio y probablemente lo que dijiste hace 10 minutos el oyente no lo recuerda o no puede contrastarlo, pero en el texto sí. Vuelve atrás y dice, como decías esto y ahora estás escribiendo esto. Y aparte en el texto el uso del condicional es muy complicado. En la radio es, habrían dicho, podría haber pasado, pasa, ¿viste? O sea, pero en el que escribe no puede. Claro. Y también otra cosa es que tu profesión de abogado ha contribuido a que seas mejor periodista. O sea, ¿recomendarías para los periodistas profesiones alternativas seguir las dos cosas? A mí me parece que, bueno, el derecho sin duda, porque el 90% de la información que hoy vos tomás está atravesada por una cuestión jurídica. Si Menem es habilitado o no por la Cámara Nacional Electoral, saber cómo el proceso jurídico, cómo el control concentrado de la constitucionalidad, la gente que estudia ciencia política, me parece que tiene un back muy interesante. A mí me parece que sí, que ayuda un montón pasar por otras Y además carreras. supongo yo que en el caso del abogado, ser defensor o ser fiscal también como abogado, hace que te puedas poner en el lugar del otro y eso para un periodista es también muy importante. Mira, vos cuando estudiás Derecho y se plantea un tema, te dice, la mitad de la biblioteca piensa esto y la mitad de la otra, que te puede parecer molesto, y es todo lo contrario, es el esfuerzo por tomar partido fundado, o sea, no es blanco o negro. Lees dos posiciones antagónicas al mismo tema y la verdad que eso en el ejercicio del periodismo es fundamental. Y además sirve para los debates también. Esto de poder plantear en público debates donde uno pueda entender de qué está diciendo el otro. ¿Por qué está diciendo esto? Digamos, ¿desde qué lugar lo dice? No lo está diciendo del capricho, lo está fundamentando. ¿Compartís o no? Sí, a mí me hace muy feliz haber estudiado, haber ejercido la profesión. Yo trabajé bastante como abogado en Rosario, a la par del periodismo, y me ayudó a entender muchas cosas. Y por último, Luis, ¿sos optimista con relación al oficio, al desarrollo del oficio? De aquello que estábamos hablando, de eso que querías hacer, de lo que soñabas hacer, de lo que estás haciendo. En tu caso, además te fue muy bien, pero con relación al oficio en general. A mí, yo trato de ser optimista porque si no parece que me pongo viejo. Viste que me da la impresión, ¿viste? Eso que no, todo tiempo ha pasado, así que me esfuerzo por ser optimista. Soy cautamente optimista, pero creo que depende de nosotros de que hagamos un esfuerzo, ¿no? Digamos, el devenir del optimismo no existe, es un esfuerzo personal. Nosotros queremos agradecerte muchísimo por tu trabajo, por tu trayectoria. Gracias. Y porque sos de los periodistas a los que les creemos. Bueno, muchas gracias. Yo, aunque parezca y no lo es, una devolución de atención, tengo una gran admiración por tu laburo, aunque nos conocemos muy poco, porque te he leído y porque siempre es un gusto escucharte. Gracias, Luis. Por favor. Gracias. Y a ustedes también.